Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a más una mesa del RG Flexiones de Las Vivas, la plataforma iberoamericana de danza. Para esta noche tenemos como invitadas Lina Gómez y Carmen Arras y nuestra mesa se titula Mujeres y Liderazgo. Voy a empezar presentando a Lina. Lina Gómez es coreógrafa, bailarina y profesora nacida en Colombia, actualmente radicada en Alemania. Vivió por más de 10 años en Brasil, donde inició su encuentro con la danza contemporánea y las diversas manifestaciones populares brasileñas y colombianas. Lina fue premiada con la beca Tanzpraxis 2020-21 por el Ministerio de la Cultura y Europa de la ciudad de Berlín y es Magister en Coreografía MA Coreografía por la HZT Berlín de Danza y también licenciada en Comunicación de las Artes del Cuerpo, con énfasis en danza y teatro por la Universidad Católica de São Paulo. Lina cofundadora, junto con sus compañeros, la CIA Abierta de Danza de São Paulo, y también desde 2016 desarrolla su trabajo como coreógrafa independiente en Berlín. Sus trabajos coreográficos fueron apoyados por el Ministerio de Cultura de Berlín y su obra Handstrand hizo parte de la plataforma europea de danza Aerowaves, que le llevó a hacer una gira internacional bastante importante en 2019. Lina ha administrado clases y workshops en Colombia, Brasil, Portugal, Polonia, India, Turquía y Alemania y ha trabajado como bailarina y performer con Chino Segal, Yoshiko Chuma, Jenny Gregor, George García, Edson Fernández, entre otros. Pues Lina, bienvenida a Plataformas Las Vivas. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Gracias. Y mi otra invitada es Carmen Arras, bailarina y coreógrafa española, nacida y residente en Pamplona. Y os voy a comentar un poquito de su trayectoria. Carmen Arras estudia en Pals, Bruselas, y durante años desarrolla su carrera como bailarina en compañías de David Zambrano, Frei Faust, Salva Sánchez, Encap, entre otros. En 2013 funda en Pamplona la compañía Dinamo Danza, donde trabaja como plataforma de diálogo, investigación y creación entre los distintos lenguajes con el movimiento como eje. Desde entonces, Carmen ha creado propuestas que han girado en festivales nacionales e internacionales. Y en 2016 crea y dirige el festival Danzar Danza Malditos, que es un festival de danza en espacios abiertos que forma parte de la programación cultural del verano del Ayuntamiento de Pamplona. En 2019, Carmen cofunda la Factoría Choreographic Center, un espacio del que es compañía residente y profesora invitada. Actualmente su interés artístico se centra en el diálogo entre ciencia y arte y está desarrollando una línea de trabajo e investigación en esta dirección. Bienvenida, Carmen, y gracias por estar con nosotras en una charla más de Las Vivas. Gracias a ti. Quería empezar la charla con vosotras, sobre todo cómo os escribí, cuando os invité. Me interesa mucho vuestra trayectoria como creadora dentro y fuera del país de nacimiento. Si podéis hablar un poco así, ¿qué ha pasado? Podríamos empezar, Polina. ¿Qué te hizo llegar a Berlín? ¿Por qué estás ahí? ¿Cuántos años lleva? ¿Cuáles son las facilidades y las dificultades que enfrenta como artista iberoamericana en una ciudad como Berlín, como creadora? Inicia durante la universidad en São Paulo, entre 2004 y 2005. ¿Cuándo fue que acabé? 2009, 2008, por ahí. Y ahí desarrollamos las ganas de crear juntos con dos colegas y amigos. Y ahí como que se inician las ganas de crear, de bailar. Esa es la compañía Berta de danza, ¿no? ¿Qué dices? Sí, okay. Berta de danza, junto con Joaquín Lino y Andrea Guillermina. Ahí se inicia como el empujón a ese mundo creativo y colectivo también, ¿eh? Y también pensando mucho en espacios públicos y en dónde pertenece la danza, por qué solo en el teatro, que también viene mucho de manos dadas con las manifestaciones populares que
son en la calle, no son en el teatro. Ujú. Entonces, un poco por ahí ese punto de conexión. Y ahí como empieza la curiosidad por preguntarse más cosas y buscar, no respuestas, pero más preguntas, ¿no? Y, y ahí cuando acabo la universidad me doy cuenta como que faltaba mucho material, tal vez corporal, digamos, otro tipo de material, y me fui a Portugal. Y me quedé por más o menos 2 años en Portugal bailando en una compañía de danza contemporánea, medio neoclásica, yo diría. Muy interesante, una experiencia enriquecedora, difícil. Fue mi primera vez fuera de América del Sur, entonces la primera vez en Europa, pasando frío, con muchos choques culturales. Pero en el lugar de bailarina creo que es diferente el lugar de creadora. Son dos lugares súper diferentes. Entonces había de alguna manera cierto confort en ese lugar en ese momento, ¿no? Y después me devuelvo a Brasil con ganas así de bailar más y de crear más. Y ahí estuve bailando en la compañía de Jorge García por 3 años, creo que fueron, donde fue así, tesão, no sé cómo se dice en español. Una delicia. Re bueno. Sí, muy bueno. Y ahí paralelamente vienen estas ganas también de crear junto, ¿no? Y de, de jugar un poco con la composición, con el grupo. Creo que también de eso viene, como que surge de ahí esas ganas también de trabajar en grupo, porque siempre he trabajado en grupo, en compañías, en la universidad estás en grupo, en las danzas populares estás en grupo, o sea, siempre hay una cosa de comunidad alrededor. Pero hay un momento en Brasil que yo dije, bueno, me falta algo y quiero un poco estudiar más y verlo también de una manera de afuera. El crear, no estando dentro de los trabajos, pero estando afuera, como es mirar esa labor de la coreografía. Sí, más así, con un poco más de distancia. Y ahí por eso que quise estudiar esta maestría en Berlín, la HCT, y me aventuré. Dije, bueno, ¿es ahora o es nunca? Sin hablar alemán y, bueno, endeudándose para pagar la estadía, bueno, un montón de cosas y altos y bajos, y fueron 2 años súper intensos en esa maestría que aprendí muchísimo. Y finalmente después dije, bueno, me quedo, y ahí se van labrando las cositas poco a poco, pero no sé si respondí muy largamente tu pregunta. No, contestaste muy bien. A mí me parece súper importante, principalmente dos cosas que nos ha comentado. Primero, esa inquietud, que yo creo que es lo que nos lleva a cruzar las fronteras, ¿no? Para conseguir lo que lo que no vemos que está donde estamos, ¿no? Que creo que lo ha hecho Carmen también en Paz. Y también está, que luego podemos hablar un poco este lugar de cómo es ser bailarina y ser creadora, ¿no? ¿Por qué? Porque ser bailarina puede ser más cómodo que ser creadora. Podemos luego hablar sobre eso, pero voy a aprovechar la brecha y preguntar a Carmen también, porque Carmen también salió de su país para trabajar, para estudiar y luego trabajar. Y no sé, cuéntanos un poco, Carmen, tus pasiones. Pues yo vengo de Pamplona. Pamplona es una ciudad pequeñita en el norte de España, y cuando yo era joven la danza contemporánea en Pamplona directamente es que no existía. Y había una profesora que había estado en París, que sí que daba algunas clases, y había un grupo de danza teatro, y digamos que eso era lo más vanguardista.
Y yo creo que mi pasión en aquel momento era el movimiento, era una fascinación por el movimiento. Y aunque me metí en el ballet clásico, en el conservatorio, sí que había una búsqueda donde el movimiento fuera un eje creativo, no tanto un código tan definido como pudiera ser el ballet clásico, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, pues por Pamplona resonaba Bruselas, Ámsterdam. Claro que no había internet, entonces buscar cualquier foco de información también era toda una historia, ¿no? Así que te ibas muy a la aventura porque no había mucha referencia de a lo que ibas. Y sí que se oía de Parts, de la SNDO, de Ámsterdam, entonces un poco en búsqueda de una fuente de información en la que fuera. Salí de mi ciudad donde no estaba claro que no iba a encontrar lo que estaba buscando y me fui a Bruselas. Sí que en Parts encontré un posgraduado que no es la escuela completa, sino fue una formación que era un puente entre la formación técnica y herramientas para la creación. Y yo creo que eso fue bastante decisivo, porque sin yo saberlo, sí que había una necesidad creativa, ¿no? Pero eso todavía tardaría años en darme cuenta, porque empecé claramente, bueno, yo tenía las ganas de ser bailarina, de bailar para otra gente, de tener esa experiencia. Y estuve hace unos años, bailé en Francia, en Italia, en Eslovenia. Y a lo largo de esta experiencia como bailarina con personas que me fascinaba su trabajo de una manera o de otra, se fue labrando, ¿no? Esa necesidad creativa y que, bueno, en un momento sentí claramente que quería dar un paso hacia apostar por la creación. Ese momento coincidió también con un momento personal donde el estar tanto viajando de aquí para allá, sentir, ¿no?, esa sensación de que construyes tu casa y a donde vayas, pero que o sea, que tu casa está en ti, ¿no? Sí que se generó una necesidad de echar raíces, ¿no?, en algún lado. Coincidió también con que me enamoré. Yo creo que todo confluyó y, bueno, me pareció interesante que la necesidad humana y personal coincidiera con una necesidad profesional de establecerme en un sitio donde había alguien a quien amaba y desde donde era un marco a nivel infraestructura muy agradable para crear, que es Pamplona, pero a nivel profesional muy difícil porque es terreno árido y así como pues podía disponer de espacios y de ciertas cosas que me ayudaron, no disponía de estímulos artísticos o de una comprensión externa, ¿no? Entonces, bueno, fueron ingredientes muy interesantes para empezar a labrar una trayectoria como creadora. Y a partir de ella, pues comenzó esa otra etapa de bailarina a creadora que, como dice Lina, yo creo, sí, son posiciones en la vida muy diferentes y que, bueno, que Pamplona, tanto la ciudad, mi contexto como yo, ha ido evolucionando bastante y creo que estamos ligadas al contexto, ¿no? Y como mi trayectoria como creadora se ha visto también apoyada en cómo Pamplona y las generaciones que hemos vuelto a la ciudad hemos ido evolucionando. Es curioso porque yo también salí, ¿no? O sea, me gusta mucho de esa idea de cuerpo-casa, ¿no? Que uno cuando se acepta, ¿no? Cuando se acepta que la propia casa está en el cuerpo y todavía más nosotros que trabajamos con el movimiento, yo creo que hay un cambio, un cambio de paradigma cuando pasa eso, ¿no? Cuando tú te enteras que tu casa es tu cuerpo, ¿no? Y entonces pues trabajas desde ahí. Y por ejemplo, creo que este lugar de crecer con la ciudad es súper interesante, ¿no? Yo también estoy viviendo en Cantabria, en la región de Cantabria, en Santander, más precisamente, que la danza va creciendo conforme la gente que ha ido a estudiar fuera vuelve y empieza a tejer, ¿no? Entonces,
Por eso es muy importante, creo que Carmen es un ejemplo importante de una persona que hace una micropolítica, ¿no? En su comunidad autónoma y en su ciudad, ¿no? Para que la danza siga resistiendo, ¿no? Y hablando de resistencia, pues quería pasar la pelota a Lina, hablando de este lugar para hablar un poco esa relación con... Bueno, hemos estado tomando un café otro día para preparar la charla y Lina me ha comentado una cosa que me pareció súper importante, que es su deseo de volver a trabajar con su país, ¿no? Entonces, como que es una persona que nació en Colombia, se ha migrado a Brasil, pues ha desarrollado su trayectoria en Brasil, luego se ha migrado a Alemania y continuó a desarrollar su trayectoria en Alemania, pero cada vez como que está cada vez más lejos de su país, ¿no? De nacimiento. Y a la vez quería preguntar, esa voluntad de volver a trabajar con tu país, sea con bailarines o con asuntos colombianos, o sea, eso está vinculado. ¿Tú identificas esto en tu creación o en tus últimas creaciones? Creo que, no sé si tal vez, bueno, no sé, tiene que ver un poco, conforme el tiempo pasa, no sé si uno se vuelve más, ¿cómo se dice? Saudosista. ¿Cómo se dice en español esa palabra? Yo creo que saudosista existe. Puedes Saudosista. hablar portuñol, ¿eh? Portuñol es la lengua del futuro, no pasa nada. Por ejemplo, para la muestra un botón de esa distancia, un poco que a veces la propia lengua, por no practicarlo también, genera, ¿no? Esa distancia. Se me van las palabras o me invento palabras. Pero no sé si es añoranza, tal vez. ¿Existe añoranza? Como añorar, hacer... Sí. Creo que conforme el tiempo pasa, parece que uno se va, o yo me voy acordando más de memorias que fueron olvidadas por todas las cosas que pasaron en la vida de uno. Y es como un going back to the core, ¿no? Volver a la base. Y esto creo que está pasando así en los últimos 2 años, bueno, por muchos cambios, por estar sin casa también en Alemania, buscar casa. Personalmente, cambiamientos de relaciones, entonces como un desorden, y en ese desorden es como, ok, wait, espérate, necesito aterrarme, afincarme, y en esa búsqueda de aterrarse y afincarse vuelven esas memorias y esos deseos de la esencia, si se puede decir, o de donde uno nació, de donde uno vino. ¿Y lo identificas en tu creación, Lina? Total, o sea, lo veo siempre. Creo que intento siempre trabajar de una manera bien abstracta por el hecho que estamos en Alemania y la manera como se ven, por ejemplo, las tradiciones populares, las danzas, digamos, folclóricas, también, son con una distancia enorme, son totalmente diferentes. Entonces creo que por un punto ya, de hecho, de la cultura, del contexto en el que estoy, se me es imposible abordar ese tipo de temas que me interesan de la manera que yo lo abordaría si estuviera en Colombia, si estuviera en Brasil. Entonces lo tengo que desconstruir todo, tengo que coger un detalle que resuena y que le hace sentido al contexto y a las personas que hacen parte de las creaciones también, ¿no? Porque tú trabajas con muchos bailarines, ¿no? Y suelen ser Sí. inmigrantes, o ni siempre todos alemanes, o uno de cada nacionalidad. Y siempre una Y mezcla loca. yo creo que eso es súper interesante porque Carmen también trabaja siempre con gente que no son todas de nacionalidad española. Y porque, o sea, ¿identificáis el motivo? Wow, qué buena pregunta. No, la verdad es que no lo sabría identificar. En mi caso siempre hay ¿cómo se dice?
una conexión humana, afinidad humana y profesional. Y quizás, no sé, se me ocurre ahora, la danza es una profesión donde constantemente te mueves y conectas con personas, no tanto con culturas o con estereotipos, ¿no? Perfiles internacionales, sino te das cuenta de la universalidad humana, bueno, que el ser humano es universal, perdonad, y entonces ahí es donde conectas con personas más allá de la cultura o de cómo nos define nuestra nacionalidad, sino en cuestiones yo creo más esenciales. Entonces, en mi caso yo creo que va más por ahí la dirección que buscar aposta, ¿no? El que sea gente de un lugar o de otro, que sea intercultural. Yo creo que eso es una consecuencia de que es una profesión muy internacional y que en esa internacionalidad encuentras seres, ¿no? Con aspectos comunes. Pero, ¿te puedo hacer una pregunta, Carmen? Sí. Pero tú no crees que, claro, estoy de acuerdo contigo en la afinidad, que primero, que es la primera cosa, que es la base, para encontrar a alguien, para trabajar con alguien, pero igual las personas, ellos tienen una experiencia de vida y es esa experiencia de vida la que hacen que esa persona sea como sea. Y esa experiencia de vida, bueno, se teje con hilos de varias madejas y una de ellas muy grande es de dónde nacen, de qué cultura tienen, de qué experiencia tienen y de qué mirada hacia el mundo tienen. Y creo que el contexto nos hace ser. Total. Y ahí en ese punto, porque es una pregunta que me la hago yo también, porque al inicio también para mí es como, sí, es un flujo, es una internacionalidad, pero ¿cuándo es el momento en que tú dices, no, más allá de la afinidad humana aquí que hay, de flow, de, qué sé yo, de energía y de tal, cómo buscar una otra afinidad cultural, como una complicidad que se sepa que se está hablando y que la misma palabra tenga el mismo significado, bueno, no el mismo, pero un significado allí para estas personas, porque a veces en estas diversidades de la nacionalidad de las personas, independiente de la nacionalidad de las personas, la experiencia de cada uno grita y disuena a veces. Entonces, no sé, la pregunta es esa de si realmente es una afinidad, pero también culturalmente hay algo que también tal vez no conscientemente conectas con esa persona. Seguramente sí. O sea, es que estoy súper de acuerdo contigo que el lugar nos define y el contexto y el momento de la historia en que naces, todo eso nos define. Pero también es verdad que, por ejemplo, a veces me entiendo mejor con una persona de Rusia que con gente de Pamplona. Entonces, o sea, o sea, realmente tu pregunta es que es una pregunta que me hago yo también. ¿Por qué? Porque con unas personas dices algo y estás hablando de lo mismo y con otras personas dices algo y de repente estás en dos mundos muy diferentes, ¿no? Y en mi experiencia es que eso no tiene, generalmente no está influenciado por el lugar de donde seamos. Es que yo te diría casi que con gente de mi ciudad es con la que peor me entiendo. Es curioso porque, bueno, los tres países que estamos, que es España, Colombia, Brasil, son países que de repente cuando alguien piensa en un trabajo de danza del país, pues automáticamente recae en algo como muy tradicional, vamos a decir así, ¿no?
es casi como que son países que no se identifican con una danza contemporánea quizás más abstracta o que, quizás más conceptual o con asuntos más universales, ¿no? Porque al final los coreógrafos con exponentes en nuestros países pues acaban siendo gente que trabaja mucho con la cultura tradicional. Y escapar de eso es algo complicado también, creo. Y estaba aquí escuchándolas y quizás yo creo que también una forma, el modelo que habéis elegido como creadoras, que no es un modelo fácil como creadoras independientes, que es mantener grupos grandes de bailarines, ¿no? Con todo lo que conlleva, ¿no? Una estructura, siendo coreógrafas independientes. Además, con un equipo bastante pues, heterogéneo de diferentes culturas y que eso quizás haga con que vuestro trabajo sea pues, más universal y no recaiga pues, en las cuestiones más tradicionales, ¿no? Entonces, es una apreciación de mi parte. Pero entiendo que comenta Lina que también eso puede generar como conflictos en la creación, es decir, como la comunicación, ¿no? Yo pues me imagino si estoy trabajando con compañeras de Brasil, pues es mucho más fácil pues la comunicación porque las propias referencias que tenemos son muy parecidas, entonces de repente a la vez que tienes que ampliar tu manera de ver el mundo y de trabajar, también tienes que pues que abrir, ¿no? Y es enriquecedor, ¿no? Entonces hay una dificultad que es la dificultad de la comunicación, quizás, pero también es enriquecedor porque la gente te puede traer pues otros puntos de vista, incluso de cómo reacciona. Igual una persona está reaccionando a tu movimentación y tú dices, no le gusta nada lo que hago, pero luego es su forma de mirar, ¿no? No sé, me imagino. Y ¿queréis comentar algo más? Porque yo quería también dar un paso a las fortalezas y las dificultades de trabajar con un grupo grande de personas en el mundo de la danza independiente. Dale, dale. Que, pues mira, venga, decirnos cómo es enfrentar todo eso. O sea, como mujeres inmigrantes o las que ha vivido fuera y que ha vuelto y que se depara con una realidad de pensamiento, ¿no? De una ciudad chiquitina, o sea, que aún está entendiendo cómo es el pensamiento del mundo contemporáneo. ¿Cómo enfrentáis eso como mujeres, ¿no? Líderes de un grupo de personas y desde la parte de la elaboración del proyecto a la realización del mismo, al estreno o a cómo lleváis pues, el tema financiero, o sea, presentar también, porque es verdad que en las vivas también mucha gente joven asiste, acude a las charlas, pues también por dejar pues información, ¿no? De cómo habéis aprendido, de cómo así es y ahora cómo lo hacéis, si así es mejor o peor, o en fin, o cosas, anécdotas. Dale, Carmen. Te estaba esperando. Vale, pues a ver, ¿por dónde empiezo? Sí, es que realmente siendo pragmática, yo creo que una de las primeras dificultades de tener un grupo grande es desde luego el aspecto financiero y el aspecto producción, ¿no? Cómo organizar la producción, sobre todo con los recursos que se tiene como artista independiente. Sí que es verdad, y encima siendo mujer, porque yo creo que durante años he estado tan enfocada en sacar adelante, ser fuerte, poder con todo, hasta que me ha costado mucho tiempo darme cuenta que si hubiera sido tío, creo que me hubiera facilitado muchas cosas. Pero bueno, no quiero tampoco sentenciar, porque sencillamente es una observación un poco con cositas muy sutiles, muy subliminales. No es una situación que te encuentras de primera y de cara, ¿no? Sino que la vas descubriendo muy poco a poco, con detalles y atando cabos. Por lo tanto, es muy difícil también decir,
sea, afirmar, ¿no? Que ser mujer conlleva tener que hacer más esfuerzo, pero considero que es una realidad de la que no se habla suficiente. Pues luego, claro, está en contraposición con la riqueza que te encuentras a nivel humano, ¿no? Y a nivel de poder hacer un equipo, ¿no? Lo que comentabas antes, Lina, que es muy bonito, de poder colaborar en equipo y cómo eso enriquece, y aunque parezca un cliché, es que enriquece. Y se abre el diálogo y se diversifica, ¿no? Por más caminos. Porque yo por lo menos también al trabajar con muchos bailarines, o bueno, muchos dentro del contexto artista independiente, sí que buscaba sobre todo la idea de la colaboración, de poder hacer un equipo y escapar esa cosa de coreógrafa, bailarines, sino generar como una especie de familia donde puedas crecer. Por ejemplo, ahora esa idea también se ha diversificado no solo a bailarines, sino un equipo donde el músico, la de luces, el científico, no sé. Sí, generar una familia con distintas voces para crear una sinfonía. Y parece un poco como Happy Flower, pero es que es una realidad muy bella que choca con la realidad de la producción, ¿no? Que imagino que, Lina, bueno, me gustaría saber si te pasa un poco igual. Total, no, te escucho y me estoy moviendo porque es como, ¡ay! A veces yo pienso lo mismo y digo, ay, estoy sola en ese pensamiento. Pero no, qué bueno sentirlo. Porque sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, la primera cosa financieramente es un struggle, es difícil, como juntar a artistas juntos. Y creo que, no sé, hablando de la comunicación y las palabras, creo que la palabra creadora yo se la atribuyo también a los bailarinos y bailarinas, y iluminadores, y músicos y músicas. Creo que en este sentido me gusta más usar la palabra coreógrafa para como darle un abrazo a todo eso y entender que para mí la gente que trabaja conmigo son bailarinos y creadoras, músicos y creadores. O sea, es una creación conjunta, diferente de colectiva. Claro, existen otras maneras de trabajar, la manera como yo trabajo, existen unas responsabilidades diferentes, pero de la manera como me gusta trabajar en grupo es en una manera que sea una vía dupla y que haya siempre una conversación entre deseos y necesidades. Y bueno, claro, que uno no es una moneda de oro para que le guste a todo el mundo, entonces van a haber momentos en que hay que afinar estos deseos y estas necesidades, pero es algo sí que se construye junto. Y por ejemplo, ahora en este momento yo estoy en una creación con un grupo que parte del elenco es nuevo y yo llevaba 8 años trabajando con el mismo grupo. Y entonces en esos 8 años se construyó exactamente esa familia que dices tú, que suene súper Happy Flower, pero es realmente, y que se toma un tiempo para entenderse sin hablar, para no llevar las cosas personalmente, para con una palabra ya se entiende lo que vamos a hacer. Y esto es muy valioso y esto es muy raro hoy en día y más todavía en la escena independiente, porque cómo poder darle una manutención financiera, artística, creativa, emocional a este grupo de gente constantemente, ¿no? Y al mismo tiempo yo digo en este momento, ok, quería también cambiar para ponerme un desafío de cómo hacer un reframing de estas cosas y me doy cuenta cómo realmente es difícil. Te puedo hacer una pregunta, Lina. ¿Qué es lo
¿Qué es lo que te empujó a hacer esa reformulación, ¿no? Después de 8 años de haber construido algo tan profundo, ¿qué es lo que te empujó a cambiar? Curiosidad de saber, no, curiosidad de vivenciar otras maneras de ver un proceso de creación, porque a veces, claro, esa familia también te da un confort súper fuerte, que es muy importante, que hoy en día lo veo como, wow, sí, es un confort que es importante, pero me preguntaba si eso no me estaba también obstruyendo otros porvenires, o sea, otros lugares de creación, si me estaba repitiendo. Quería también ser provocada por otra gente, quería trabajar con gente que me empuje a darme cuenta de qué es lo que digo, porque muchas veces cuando estás trabajando con la misma gente te entienden ya y no necesitas explicar casi nada. Vamos a como caminando para el final de la charla. Y bueno, ambas han dicho ser la persona que sostiene todo, ¿no? O sea, Sí. sois las mujeres que sostiene todo dentro de vuestro trabajo. Muchas veces trabajos invisibles que no se ve, trabajos de difusión en las redes sociales, idea de proyecto, redacción de proyecto, redacción y pensamiento de presupuesto, contratación de bailarines, pago de estos contratos, búsqueda de teatro para estrenar, toda la producción, hacer también todo, no solo el trabajo de coreógrafa, sino que también todo el trabajo como gestión de personas, para que todo el equipo, porque sabemos que una obra cuando está en proceso, si tú no cuidas el equipo no llega bien al estreno, no participa bien del proceso de creación y como resultado, ¿no? La obra no va genial, porque al final, dada la situación del poco aporte financiero, muchas veces las coreógrafas también hacen el trabajo de productoras o comparten el trabajo de productora con una otra productora. Todo eso pues genera una carga de responsabilidad y yo creo que muchas veces de estrés, cansancio y de lucha, ¿no? Que aguantas por unos determinados años, pero realmente llega años que tú dices, merece la pena. Y claro, luego viene algo que te renova, que me imagino que sea el estreno y que luego dice, vale, voy a hacerlo otra vez. Y luego también una vez que se estrena la pieza, ¿qué haces con esa pieza? ¿Cómo esa pieza se distribuye? ¿Cómo eso se mantiene vivo en los teatros? ¿Cómo eso también comunica con el público? ¿Cómo el público responde a tus creaciones? Porque estamos hablando de arte en vivo, que no es una película o esa charla que se graba y se acabó, ¿no? O sea, que hay que mantenerla viva, fresca, o esa inquietud que nos decía Lina, ¿no? Entonces, todo eso yo sé que genera a la vez, ¿dónde sacáis la fuerza? Primero, quería saber, ¿dónde sacáis la fuerza para continuar? Porque lleváis muchos años, creo que mínimo 10 años como creadora, como coreógrafas creadoras. ¿Dónde sacáis esa energía? Y también la segunda pregunta sería, si pudieras hacer un deseo al genio de la lámpara, para que solucionasen vuestros mayores problemas como directores de vuestras propias compañías, ¿cuál sería? ¿Qué quería? O sea, ¿qué los políticos tienen que hacer para que la condición de la coreógrafa independiente mejore? Lina, te toca. Creo que hablando de estos trabajos invisibles, creo que para mí es importante también decir que dentro de estos trabajos invisibles y solitarios, tampoco son tan solitarios,
porque existen o en mi experiencia en Berlín en estos 8 años tengo trabajado con 3 artistas que están siempre en esta creación también. Y estas 3 personas son fundamentales para todo. O sea, si yo escribo un texto con una idea para un proyecto, estas personas lo leen y me dan feedback. O una llamada, o sea, también un apoyo invisible, emocional, pero totalmente necesario. Entonces creo que primero esta complicidad que se crea con algunas de las personas con las que se trabaja, no son con todas, porque tampoco, pero esto es lo que me da fuerza, una de las cosas que me dan fuerzas para continuar, de encontrar estos cómplices en el camino. Y no sé, las ganas, las ganas de mover, las ganas de provocar. Y creo que lo del deseo de la lámpara, creo que en este momento esa pregunta viene un poco como hopeless. ¿Cómo se dice? No es sin esperanza, pero siento que en este momento, o que siempre tal vez, a veces uno piensa que algo le va a solucionar los problemas y que es eso lo que va a solucionar todo. Y entonces uno hace ese deseo y es esto lo que... Y cuando viene eso, ¡pah!, se abren así un montón de otros más. Entonces, o sea, gracias al genio de la lámpara, pero no gracias. No gracias porque no, porque no, porque no hay nunca nada, no sé, creo que no pienso que hay siempre un momento perfecto o una estabilidad perfecta. Si tengo una estabilidad financiera para pagarle a la gente decentemente, puede ser que no tenga una estabilidad emocional para hacerlos llegar al estreno y que estén bien. O sea, siempre va a haber algo ahí que no... Como que tienes asumido entonces que la creación desde el punto de vista ideal de todas las líneas que conllevan, ¿no? De todo el ecosistema de la creación, o sea, que tú crees que nunca va a haber un equilibrio, es como una especie de aceptación. No creo que es una aceptación de que la situación es precaria, ¿no? Pero me gusta más pensar en un sentido más utópico y de pensar que esta situación ideal no existe, que claro, que se lucha por mejoramientos, creo que más que todo financieros, porque nuestra labor es pesada y no es valorizada de la manera que debería ser. Entonces creo que eso es una parte importante de dejar claro. No es contentarme con lo que hay tampoco, pero es saber que nunca va a haber el mago de la lámpara que te va a resolver la cosa, porque siempre va a surgir una grieta y va a surgir un goteo aquí y otro aquí, o sea, creo que es tal vez esa búsqueda constante por ese que también mueve. Mi lucha vital yo la compararía un poquito como cuando vas por el monte y cuando dices, bueno, me bajo ya, ¿no? Y cuando te vas a bajar ves una curva y dices, ya, pero ¿qué habrá detrás de la siguiente curvita, no? Y entonces es ese anhelo de que siempre puedes ir un poquito más y siempre puedes ir un poquito más, ¿no? Y cuando ya te vas a cansar, esa curiosidad me tira para adelante, ¿no? Porque si no, realmente hay momentos, como dices, Mari Paula, donde, o sea, es muy bello lo que dices de que hay esas personas cómplices y que desde luego están ahí y que son cruciales para seguir,
Pero también es verdad que, por lo menos en mi experiencia, hay muchos momentos de una soledad de que dices, me pesa demasiado, ¿no? O sea, es que ya me pesa. Y me pesa hasta hacer esa llamada a esa persona cómplice porque me pesa. Sí. Pero también es verdad que dentro de esa sensación que existe, me considero muy afortunada porque creo que es una profesión donde tocamos lugares muy sublimes. Y entonces cuando pienso, ayer hablaba con un amigo, ¿no? Y digo, es que si no hiciera esto no sé qué haría, ¿no? O sea, es que realmente tocamos esos lugares que son tan valiosos que me cuesta encontrar otros caminos u otras vías que me pudieran aportar tanto en la vida, ¿no? Entonces, creo que el poder estar ahí de vez en cuando es lo que me da esa vitalidad que mucha cantidad es un esfuerzo en terreno muy, muy árido. Y el que le pediría a ese genio, pues es que pues me pasa, estoy súper de acuerdo con las dos, me parece porque realmente a veces es un laberinto y es una pregunta muy, muy engañosa, ¿no? El deseo famoso. Y estoy súper de acuerdo en que siempre hay algo que pedir y si tienes dinero, yo por lo menos me lo gasto y siempre, no es el deseo en sí lo que te va a solucionar. Pero también estoy de acuerdo contigo, Mari Paula, en que, jolín, yo creo que hay cositas que podrían poner el punto de partida para crecer mucho más afinado, ¿no? Y que los esfuerzos que se hacen pudieran ser mucho más fructíferos. Entonces sí que creo que la cultura y en Alemania, en España en general, ¿no? en el ser humano como sociedad, creo que no está situada donde tiene que estar situada. Creo que podría situarse en un lugar de dignidad que se merezca y a partir de ahí ver qué pasa. Voy a cerrar con una última pregunta. ¿Podríais vivir de otra cosa que no sea la que vivís ahora? ¿Podríais hacer otro trabajo y ser lo que sois? No. O sea, que para mí que no esté relacionado con la danza y con la gente, no. Sí, estoy ahí. O sea, realmente llevo toda mi vida haciendo esto y es lo que espiritualmente me hace ser y existir y ser quien soy. Pero también es verdad que tengo una hija y si en un momento dado tengo que conducir un tractor para darle de comer a mi hija, lo haría. Claro. Sí, sí. Sí. Pues muchas gracias, chicas. Fue un placer charlar con vosotras y creo que el público también estará encantado en escucharos. Así que bienvenidas a Las Vivas y nada. Gracias a ti, Mari Paula, por crear estos espacios tan bellos. Gracias a ti. Sí, muchas gracias. Qué lindo conocerte, Carmen, así en esta conversación, en este cuadrado, y muy interesante también cómo comenzó, porque, o sea, te vi tanto, te vi, en ese ay, el espacio, ay, como cámbiate el chip, que hay que comenzar otra cosa. Gracias.